los versículos 12 al 19. Juan 12, 12 al 19. Dice así la Escritura. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando en voz de cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Sigue diciendo la Escritura. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía dando la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Pueden tomar asiento. El Señor añada bendición a su palabra. Hemos llegado al final de una serie de mensajes que se tituló del principio 180. Muy bien, hermana. Muy bien. Donde básicamente la idea es ese giro, ese cambio que uno hace, donde caminando en una dirección hay una situación en la vida que hace que uno cambie y se dirija hacia otra dirección. La palabra arrepentimiento en su acepción original, eso es lo que significa, un giro de 180 grados. Usted vive una dirección, se arrepiente y empieza a caminar en la otra dirección. Y vimos varios temas que tenían que ver con esto. Ahora, no podíamos dejar pasar el día de hoy que la tradición celebra como el Domingo de Ramos. ¿Alguien se llama Ramos aquí hoy? ¿No? Ramos, sí, domingo suyo. Domingo de Ramos, porque fue el día en que Jesús fue recibido de una manera especial por la gente cuando entraba a Jerusalén. Pero hemos titulado este mensaje Domingo de Ramos, el principio del fin, porque si bien para mucha gente el Domingo de Ramos, que es el domingo anterior a la semana de la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo, y por supuesto su resurrección, si bien para muchos el Domingo de Ramos marca el principio del fin de la vida de Jesús como ser humano, nosotros lo vemos desde un punto de vista diferente. Para nosotros el Domingo de Ramos marca el principio del fin del pecado. Para nosotros el Domingo de Ramos marca el principio del fin de la esclavitud. Para nosotros el Domingo de Ramos marca el principio del fin del dominio de Satanás sobre aquellos a quienes él tenía prisionero bajo el peso del pecado, y marca el principio del fin del plan que Dios ya había preparado desde antes de la eternidad, de la fundación del mundo, para darnos a nosotros salvación y vida eterna en su nombre. El Domingo de Ramos es la antesala, es el preludio, es la anticipación de lo que Cristo iba a hacer durante los días que vendrían, caminando por las calles de Jerusalén, llevando su cruz hasta el Gólgota, muriendo crucificado y derramando su sangre por nosotros, para el tercer día resucitar y darnos a nosotros la oportunidad que vamos a tener el próximo domingo de reunirnos otra vez como iglesia para celebrar la victoria de Cristo Jesús en la tumba y en la cruz. Porque la iglesia de Jesucristo es eso, es una iglesia vencedora, es un cuerpo y un pueblo victorioso, y nosotros, a pesar de que no trajimos, como hacen algunas iglesias, un montón de ramitas para dársela a usted cuando vino, ¿verdad? Y llegó, ustedes van a ver allá afuera mucha gente con ramitas en la mano. Nosotros también celebramos el Domingo de Ramos. ¿Sabe por qué? Porque la gente que supo que Jesús venía a entrar a Jerusalén, ciudad donde él moriría, donde sería crucificado y también resucitaría, al saber que él vendría, muchos, dice la Biblia, comenzaron a cortar ramas. Pero otros, dice la Escritura, se quitaron sus abrigos, dice así, uno dice la Biblia, y lo tiraron
a la entrada hicieron una especie de carpeta roja, una especie de carpeta especial para que el Hijo de Dios, el Mesías prometido, caminara sobre ellas y llegara triunfante a la ciudad donde Él no iba a ser el gobernador, Él no iba a ser el alcalde, Él no iba a ser el presidente, Él no iba a destituir al imperio romano, pero era la ciudad donde Él iba a entrar triunfante, porque muriendo en la cruz, Él nos daría a nosotros la victoria sobre la muerte. ¿Se ha puesto usted a pensar en algún momento que mucha de esa gente que tiró sus ropas a los pies de Jesús probablemente nunca las recuperó? ¿Se ha puesto usted a pensar que el solo hecho de participar en el día en que Jesús entraba a Jerusalén de manera triunfante le costó algo a mucha gente? ¿Me entiende lo que quiero decir? Porque es bueno recordar que en la Biblia la palabra worship, adoración, siempre implica traerle algo a Dios. ¿Sabía usted eso? La palabra adoración en la Biblia, worship en inglés, que me gusta mucho, me suena, worship, siempre implica traerle algo a Dios. Eso es en la Biblia, en el contexto bíblico, adoración. Ahora pregúnteme, ¿traerle qué a Dios, pastor? Bueno, buena pregunta, hermano. Algunos dirán, no, pues eso seguro que el pastor va a decir que a Dios hay que traerle dinero. No, señor. A Dios se le trae alabanza, a Dios se le trae sacrificio de alabanza, a Dios se le trae tiempo, porque cuando usted decidió levantarse de su casa esta mañana, cambiarse, tomar el vehículo o cualquier que haya sido el medio de transportación y llegar hasta aquí, usted está sacrificando de su tiempo para Dios, amén. Pero déjeme decirle, por si acaso, para que no se den el pecho, no hay causa en la tierra, no hay persona, no hay ser, no hay Dios, no hay nada en este mundo que merezca más el sacrificio de nuestros tiempos, talentos y recursos que ponerlos también nosotros a los pies del Dios Todopoderoso que nos salvó y rescató. Así que yo lo felicito y lo bendigo porque usted sacó de su tiempo y de su esfuerzo y le costó dinero. Algunos a lo mejor pagaron todo, su gasolina y todo eso. Usted sacrificó algo para estar aquí en esta mañana. De la misma manera que miles de personas, dicen los expertos que de 100,000 a 2 millones de personas estaban en Jerusalén en aquel tiempo cuando Jesús hizo su entrada triunfal. Yo me imagino la cantidad de abrigos y de ropa que se tiraron en el piso, y vuelvo y repito, muchos de ellas jamás se recuperaron, pero estoy seguro que la gente lo hacía gozoso porque sabían que estaban sacrificando, ofreciendo algo a aquel que era digno de recibir cualquier cosa de nosotros, porque lo que Él hizo por nosotros, lo que Él nos dio, lo que Él nos compró, lo que Él nos ha proporcionado, no tiene precio. Y no importa el tiempo, el dinero, las ofrendas, lo que usted sacrifique para Dios, usted nunca va a poder devolverle a Dios lo mucho que le ha hecho por nosotros. Dios se merece todo lo nuestro. Amén. La Escritura nos dice que en el capítulo anterior a Juan capítulo 12, el capítulo 11, la gente estaba preguntándose, oye, ¿será que Jesús viene? ¿Usted cree que se aparezca por aquí? Pero los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde Jesús estaba, debía denunciarlo para que lo arrestara. Si usted sigue leyendo, porque esta entrada triunfal a Jerusalén es una de las pocas historias que está en los 4 evangelios. Marcos, Lucas y Juan, usted va a encontrar en cada uno de ellos la historia, la descripción, el relato de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, lo que implica que era importante para los autores de la Biblia. Y si usted lee a los diferentes evangelistas, cada uno aporta datos diferentes, se va a enterar de que los judíos no solamente querían matar a Jesús, ¿a quién más querían ellos matar? A Lázaro. Porque todo este alboroto, todo este gentío que se acumuló a la entrada de las puertas de Jerusalén, la razón principal, dice la Escritura, por la cual había tanta expectativa, es porque el chisme, el rumor, ya se había corrido por toda la región de que unos días atrás Jesucristo había sacado de la tumba a un hombre que tenía 4 días muerto. Y yo le pregunto a usted, si usted se enterara por un medio reputable, de que CNN, Canal 41, 47, de que va a venir mañana a esta iglesia
alguien, un hombre, que hace unos días atrás levantó de entre los muertos a alguien que tenía 4 días enterrado. ¿No cree usted que a usted le interesaría venir y conocer a ese hombre? ¿Verdad que sí? Imagínense ustedes lo que causó en las mentes y los corazones de aquellos que dijeron: yo estaba allí, porque habían testigos oculares que habían presenciado, valga la redundancia, cuando la piedra se quitó y aquel que debía estar hediendo ya putrefacto, envuelto en sus vestiduras de muerto, se levantó cuando Jesús le dijo: Lázaro, sal. Y los ojos de aquellos que estaban en aquel lugar probablemente se salían de sus lugares cuando vieron a aquel que supuestamente estaba muerto por 4 días. Se levantó, le quitaron las vendas, le dieron de comer y el hombre comenzó a vivir como si nada hubiera pasado. Fue esa historia lo que provocó que días después, como dice la Biblia, el primer día, al otro día, probablemente el domingo en Jerusalén, la voz se había corrido diciendo: aquel que resucitó a Lázaro entre los muertos va a estar aquí. Y la multitud se agolpó para rendirle culto y recibirlo. Ahora, usted y yo sabemos que aquellos que gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, los 100,000, 200,000, el millón, los 2 millones de personas, no sabemos cuánto exactamente había, pero había mucho, y que recibieron a Jesús, que cortaron ramas de los árboles para crear una carpeta artificial sobre la cual él caminara, y los recibían de aquella manera extraordinaria, fue probablemente la misma multitud que unos días más tarde va a gritar: crucifícale, crucifícale. ¿Saben ustedes por qué? Porque las expectativas del pueblo en aquel tiempo no eran de que Jesús llegaba para salvarles, de que Jesús llegaba para darles vida eterna, de que Jesús los llamaba a integrar un reino, el cual él establecería aquí en la tierra, pero que sería con repercusiones eternas. La mayoría de los que estaban allí entendían que Jesús vendría a resolver problemas inmediatos que ellos tenían. ¿Me están entendiendo? La gente recibe jubilosamente a Jesús. Es uno de los 3 puntos que queremos compartir con ustedes. Pero la gente recibe jubilosamente a Jesús no porque entendían, y la Biblia lo dice, que ni siquiera los discípulos, ¿lo leyeron? Ni siquiera los discípulos entendían bien lo que estaba pasando. No es hasta que Jesús resucita y es glorificado que dicen: ahora entendemos el asunto. Pero ni la gente que estaba allí, ni los líderes. Es más, los líderes tenían una mejor idea. Los que querían matar a Jesús tenían una mejor idea de lo que él estaba tratando de hacer. Por eso lo querían matar. Y no solamente querían matar a Jesús, querían matar a Lázaro también, porque había sido el culpable de todo aquel alboroto. La gente estaba recibiendo a Jesús porque entendían que Jesús, si sanaba, si levantaba gente de los muertos, si multiplicaba panes y peces, si podía sanar paralíticos y ciegos, no hubieran usted y yo también querer tenido en el medio nuestro como líder nuestro a un hombre con esas cualidades. No hubiera querido el pueblo de Israel hacer alcalde, gobernador, rey, aquel que podía hacer todas estas señales, como le llama Juan. La Biblia nos enseña que la gente se dirigió hasta la entrada de la ciudad. Recuerde que era el contexto de la celebración de la Pascua. ¿Recuerdan lo que era la Pascua, el Passover? Era lo que 1500 años atrás había sucedido cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, y el pueblo celebraba en Jerusalén. Gente venía de todas las partes del mundo conocido hasta el templo que se encontraba en Jerusalén para traer sus sacrificios y para conmemorar la celebración de la Pascua. ¿Cuál era el elemento más importante en medio de la celebración de la Pascua? ¿Usted sabe cuál es? El sacrificio del cordero, ¿cierto? Ustedes recuerdan que en Egipto eso fue lo principal que Dios, la principal instrucción que Dios dio fue sacrificar un cordero y usar la sangre del mismo en los dinteles de la puerta para cuando el espíritu de la muerte viniera no tocara los hogares donde estaba la señal de la sangre. En el día de hoy, tú y yo, si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, también tenemos ya la señal de la sangre. ¿Amén? Eso quiere decir que no hay diablo, que no hay condenación, que no hay muerte segunda,
que no hay ninguna cosa allá afuera que pueda tocar las vidas de aquellos que han sido rescatados y comprados por la sangre de Jesucristo. Yo sé que en el mundo tendremos aflicción, la Biblia lo dijo primero que yo, Jesús lo dijo, en el mundo pero confíen, porque Cristo ha vencido el mundo. Y no importa por lo que nosotros pasemos, y no importa lo que el enemigo trata de hacer con nosotros, nuestra victoria ya ha sido sellada, certificada, comprada, garantizada, porque en ti y en mí está puesta la señal de la sangre de Jesucristo. Y eso no lo puede cambiar nadie. Miren, hace poco yo estaba leyendo una historia, creo que la compartí con algunos de los líderes. Es una historia ficticia, ¿no? En el contexto de la celebración de la Pascua, el día que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y eran dos hombres que estaban parados frente a la casa de uno de ellos, conversando de los acontecimientos que se habían sucedido en esos días en Egipto. Ustedes se acuerdan que Dios mandó 10 plagas, ¿se acuerdan? Una detrás de la otra. El río de sangre, la oscuridad, los sapos, la langosta, todo eso. Pero la última plaga fue la peor de todas, donde el primogénito de cada casa moriría, a menos que la persona en esa casa, y fíjense, no importaba si era una casa egipcia o era una casa judía, lo único importante era que la persona obedeciera el mandamiento de Dios de sacrificar un cordero, tomar su sangre y pintar con ella los bordes de la puerta. Si usted hacía eso, no importa en qué barrio estaba su casa, no importa quiénes estaban dentro de la casa, no importa si usted creía que lo que iba a suceder era cierto o no, el solo hecho de obedecer y dar ese paso de fe garantizaba que el espíritu de la muerte no iba a tocar a ninguno de los primogénitos en ese hogar. ¿Me están siguiendo? Entonces, según este autor, estos dos hombres, uno de ellos decía, yo estoy preocupado. Y el otro le pregunta, ¿por qué? Y dice, bueno, por todo lo que ha pasado. O sea, todas estas cosas que nunca habíamos visto, ¿no? Señales del cielo, plagas que han inundado Egipto. Y ahora, para colmo, nos dicen que esta noche el espíritu de la muerte va a visitar todos los hogares, y donde no haya una señal de la sangre, el primogénito morirá. ¿No estarías tú preocupado? Y el otro le dice, sí, yo también estoy un poco preocupado, pero yo hice lo que Dios mandó hacer. ¿Tú no lo hiciste? Y dice, claro, seré bruto yo. Yo también lo hice. Yo también cumplí con todo lo que Moisés y los líderes dijeron que hiciéramos, pero eso no implica que yo esté preocupado y tenga un poco de miedo. Y el otro dice, bueno, mientras tú hayas hecho lo que tenías que hacer, no tienes de qué preocuparte. No tienes que preocuparte. Uno estaba confiado de que todo lo que iba a suceder aquella noche iba a estar bien. El otro tenía sus dudas. Yo quiero preguntarle, porque eso es lo que hace el autor. Cuando el espíritu de la muerte vino esa noche y pasó por esas dos casas, ¿cuál de las dos casas se salvó? ¿Cuál? ¿Usted está seguro? Las dos se salvaron. ¿Por qué? Porque en las dos casas estaba la señal de la sangre. No tenía que ver con la fe de uno, la fe del otro. No tenía que ver si tú estabas seguro de que lo que Dios estaba haciendo estaba bien hecho. No, ellos hicieron lo que Dios había mandado que hicieran, y eso fue suficiente para que tampoco sus casas fuesen tocadas por el espíritu de la muerte. Lo que yo quiero tratar de decirles a ustedes en esta mañana, mis queridos hermanos, es que no importa si tu teología está correcta, no importa si tú tienes todo figured out, no importa si en tu corazón hay algún tipo de miedo, algún tipo de ansiedad o alguna preocupación, mientras tú seas obediente a lo que la palabra de Dios enseña y tú practiques lo que el Espíritu de Dios ha revelado, tu salvación y tu vida eterna está garantizada por la sangre de Jesucristo. Si tú te levantaste un día, levantaste tu mano, te levantaste donde estabas o en una casa, oraste, hiciste esa oración y dijiste, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, entra en mi vida. Yo creo que tú te levantaste entre los muertos, que moriste en la cruz por mí, que estás sentado en el cielo, y tú hiciste esa oración. La Biblia dice que tú tienes vida eterna.
porque la señal de la sangre está también en la vida tuya. Bueno, eso fue un paréntesis que hicimos. Volviendo al tema, la Biblia dice que la gente comenzó a gritar y a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Todo menos la última frase. Todo eso es una cita que se encuentra en Salmos 118, versículos 25 y 26, donde la palabra de Dios enseña, dice: Señor, danos la salvación, Señor, concédenos la victoria. Es una oración. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Hosanna significa bendícenos ahora o bendícenos ya. Y era un grito de alabanza y de petición que se hacía en Israel. Incluso se practicaba, usted lo puede ver en el libro de Reyes y otros más, donde cuando los generales victoriosos llegaban, se recitaba el Salmo 118 diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero además, todo esto apuntaba a una profecía cumplida. Todo esto apuntaba al cumplimiento de una profecía. Los acontecimientos que sucedieron el día de Domingo de Ramos no fue una casualidad de la historia. Aquella escena donde una gran multitud decía: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas, y agregan ahí el Rey de Israel, porque ellos estaban pretendiendo, creyendo que Jesucristo vendría como un rey terrenal, ¿verdad? Ustedes conocen toda esa historia que destituiría a los romanos, que restablecería el reino terrenal de David, y la agenda del pueblo era completamente diferente a la agenda de Jesús. Pero era el cumplimiento de una profecía. El pasaje que leímos dice que Jesús encontró un burrito. Mateo y otros autores nos dicen que Él mandó a sus discípulos, ¿se acuerdan?, a que fueran a un lugar, desataran a 2 animalitos que habían, y si el dueño le preguntaba: oye, ¿qué están haciendo?, ustedes díganle: el Señor lo necesita. Y probablemente Dios había hablado al corazón y a la mente del dueño de esos animales para que cuando ellos le dijeran: el Señor lo necesita, Él dijera: ah, pues está bien, llévenselo. Y la Escritura dice: no temas, hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Otra vez, es una profecía cumplida, la cual encontramos en Zacarías capítulo 9, donde la palabra de Dios dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Y by the way, hija de Sión, hija de Jerusalén, se refiere ahora a la iglesia. Tú y yo somos los hijos de Sión, las hijas de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. La importancia de este pasaje, de esta profecía y el cumplimiento de la misma, lo que revela es que, a diferencia de lo que era la costumbre, la tradición en aquellos años, de que los generales, cuando venían victoriosos de sus campañas bélicas y traían los despojos y todo lo que habían obtenido en sus batallas, ellos se pareaban, marchaban hacia la ciudad victoriosos, no montados en burritos, sino montados en corceles, en caballos, en animales majestuosos, seguidos por sus soldados, haciendo ruido, tocando trompeta, exhibiendo lo que habían conquistado. Y era la manera en que los triunfadores de aquella época se paseaban y entraban a las ciudades y eran recibidos por el pueblo. Jesús va a entrar victorioso a Jerusalén, pero con un contraste bastante marcado. Él vendría de una manera humilde, no en un caballo negro o blanco, pero un burrito, como símbolo de paz y como símbolo de humildad. Porque indirectamente, probablemente, Jesús le estaba diciendo al pueblo: sí, yo soy el Mesías, sí, yo soy el Hijo de David, sí, yo soy el Dios Todopoderoso, pero yo no vine a establecer un gobierno militar, político, terrenal, porque la intención, la agenda que yo tengo preparada para bendecirlos a ustedes tiene características mayores que repercuten en la eternidad. Y por eso es importante que nosotros recordemos en esta mañana que tú y yo no estamos llamados a ver a Jesús como el suplidor de nuestras necesidades inmediatas o temporales. ¿Puede Jesús sanarte en el día de hoy? Amén. ¿Puede Jesús proveer trabajo para ti en el día de hoy?
Claro que sí. ¿Puede Jesús resolver un problema, un conflicto familiar? Por supuesto Jesús. Pero Jesús no vino al mundo, Jesús no hizo todo lo que hizo, no dio su sangre en la cruz y no resucitó al tercer día entre los muertos para conseguirte un trabajo a ti, ni para sanarte de una gripe, ni para resolver un problema matrimonial. ¿Me estás entendiendo? No es que Él no haga eso, porque Él lo hace en su misericordia y gracia. Pero la agenda de Jesús, el propósito que involucraba todo esto que aconteció hace 2000 años atrás, fue con el propósito principal de repetir en el contexto de la celebración del día de la Pascua, del Passover, para que tú y yo también tuviéramos la oportunidad de, así como el pueblo de Israel 1500 años antes tuvo la oportunidad, el privilegio, no de conseguir pan, no de conseguir la libertad efímera que recibirían de los egipcios, no para que sus cuerpos fuesen sanados, no para que Lázaro fuera resucitado como fue resucitado y después volver a morir, porque Lázaro se murió otra vez, usted sabía eso, ¿verdad? Y todo lo que Jesús resucitó se murieron otra vez, y lo que Él sanó se murieron, y a los que Él le dio de comida se murieron también. Jesús, Dios en el Antiguo Testamento, 1500 años antes, había hecho había armado todo un show, toda una estrategia, no solamente para sacar a Israel de Egipto y que pudieran ser libres políticamente y tener comida y casa donde vivir, sino para que fuesen salvos, para que pudieran tener una relación con el Dios vivo, para que tuvieran una eternidad, garantizada una eternidad con Dios. Y ahora Jesucristo va a repetir en ese mismo contexto, aprovechando el escenario donde millones de personas habían venido a Jerusalén a sacrificar un cordero para conmemorar la celebración de la Pascua. Jesús dijo: olvídense de ese cordero, porque yo, como dijo Juan hace unos días atrás, soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ningún cordero humano, terrenal, puede quitar el pecado del mundo de la manera eterna en que Jesús lo hace. Y Jesús dijo: yo quiero que usted entienda que mi entrada aquí no es para satisfacer una necesidad temporal, un asunto temporal aquí en la tierra. Es para darles a ustedes una esperanza, una perspectiva eterna, para que ustedes puedan ser salvos, para que sus vidas, una vez que pase este mundo, puedan vivir eternamente y para siempre en las mansiones celestiales que yo voy a preparar para ustedes. La Semana Santa, por lo tanto, mientras nos preparamos para celebrarla la semana que viene, entendamos que no es solamente para rendirle un culto temporal a Dios o para cumplir con una tradición. Es para que también tú y yo, así como el pueblo de Israel año tras año conmemoraba la liberación del pueblo de Egipto con la Pascua, con el Passover, tú y yo todos los días de nuestra vida miremos hacia el cielo y le demos gracias a Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz, por su salvación eterna, por el milagro de la resurrección y por el gozo que Él nos da cada día cuando le hemos conocido como Señor y Salvador personal. Y ese es el mensaje que tenemos que comunicarle a la gente. Eso es lo que la gente tiene que ver en nosotros y entender que sí, Cristo puede darte un empleo, sí, Cristo te puede sacar de una enfermedad, sí, Cristo te puede resolver un problema temporal, pero Jesucristo vino a este mundo para cumplir un propósito más alto y más sublime y más grande: la redención de la humanidad del peso del pecado. Finalmente, dice la Biblia que la gente que estaba allí había reconocido que Jesucristo era un hacedor de milagros. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es un hacedor de milagros? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que Dios ha hecho un milagro en su vida? Levanten la mano. Amén. Jesucristo es un hacedor de milagros. Fíjense, la gente que había estado con Jesús, cuando Él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de todos los muertos, seguía difundiendo la noticia. Por ahí viene el que resucitó a Lázaro. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a ese encuentro. Allí estaban los que habían presenciado la resurrección de Lázaro y los que habían oído que Jesús había resucitado a Lázaro. Y la mayoría de la gente que estaba allí por el milagro o los milagros que Jesús había hecho, porque probablemente, yo estoy seguro, no faltaría alguien que dijera: no solamente resucitó a Lázaro, también multiplicó panes y peces, también caminó sobre el agua, también levantó un paralítico, también le dio vista a los ciegos, también hizo esto, también hizo lo otro. Y la gente estaba ansiosa de ver The Miracle Maker, aquel que hacía milagros. Sorry. El milagro más grande
que Cristo puede hacer en el día de hoy, lo hemos repetido y lo repetiremos hasta su segunda venida, es transformar, cambiar una vida para la eternidad. El cristianismo, la iglesia, es un grupo, un cuerpo de personas que han sido transformadas, cambiadas por la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo en sus vidas. El milagro más grande de la Semana Santa no va a ser ver un matrimonio arreglado, que es una bendición, no va a ser ver una persona sanada físicamente, que es una gran bendición, no va a ser una necesidad temporal resuelta por Dios, que es una gran bendición. El milagro más grande que vamos a ver la semana que viene es personas que van a entrar por esa puerta y van a nacer de nuevo cuando escuchen el mensaje de salvación. Y van a salir de este lugar transformados, convertidos, renovados, con una nueva esperanza, con una nueva vida, con una transformación espiritual que tendrá repercusiones en la eternidad. Dale hasta el final, ahí está. Vamos a ponernos de pie para orar. Recordando, mis queridos hermanos, que tenemos una gran oportunidad nosotros en esta semana que comienza hoy. Si usted va a YouTube, yo no quise traerlo porque no queremos bombardearlo demasiado con videos y cosas, pero hay unos muchachos, unos comediantes que se llaman The Skit Guys, que hacen muchos chistes cristianos, parodias cristianas. Entonces, la que hicieron para el domingo de resurrección es que el vecino ve al vecino que está tomando un selfie con la familia y le dice: oye, ¿quiere que te tome yo la foto? Y dice: sí, ¿cómo no? Ven. Y le dice: ¿dónde están ustedes tan cambiaditos? Y dice: estábamos en la iglesia celebrando el domingo de resurrección. Y el vecino dice: ¿por qué no me invitaron? Y dice: bueno, no pensábamos que tú estabas interesado. Y por supuesto ahí hay una conversación donde dice: bueno, pues ustedes debieron pensar en mí, porque fue bueno el servicio, sí, ustedes se gozaron, sí, entonces ¿por qué no me invitaron a mí? A lo mejor mi familia y yo hubiéramos ido también. Entonces al final termina diciendo: don't be that guy, no seas como ese tipo, invita a alguien para el domingo de resurrección. So I'm gonna tell you, don't be like that guy. No seas como ese hombre, invita a alguien para el domingo de resurrección. Porque tú no sabes lo que Dios puede hacer en la vida de tu vecino, de tu amigo, de tu hermano, de tu primo, de tu compadre, de tu conocido, de tu compañero de trabajo. Invítalo. No se pierde. ¿Sabes qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. Lo primero que uno aprende en venta es eso. Lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Pero que no quede de ti y de mí, de darle la oportunidad a alguien que venga esta semana, una de las semanas más importantes del año del calendario cristiano, y escuche el mensaje y la palabra de Dios. Y se pueda producir en él o en ella el más grande de los milagros que Dios puede hacer en el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la conmemoración en el día de hoy del Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, que marcó el principio del fin, el fin de la muerte, el fin de la esclavitud, el fin del dominio de Satanás en nuestras vidas y el comienzo de la redención que tú has provisto para tu iglesia. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Y te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes en esta semana a poder ser testigos de ese milagro que también se ha producido en las vidas nuestras. Que otros puedan ver la obra de Cristo en nosotros. Y que cuando los invitemos a participar de uno de estos servicios, ellos puedan aceptar y al llegar aquí, tú les hables a sus mentes y a sus corazones. Bendice una vez más esta congregación. Capacítanos con las herramientas que necesitamos para hacer tu trabajo. Y a ti sea siempre la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.